Les estuve enviando una encuesta a algunos de ustedes como para introducir un poco el tema que hoy vamos a tratar. Es más que todo una introducción a lo que vamos a vivir como iglesia este semestre. No voy a profundizar mucho en lo que significa ser miembro de una iglesia. Quiero hablar de la importancia de ser miembro de una iglesia. Y quisiera empezar con una pregunta. Esta semana he estado leyendo un libro donde, te lo recomiendo, La membresía de la iglesia, donde el autor argumenta algunas consecuencias de no entender lo que significa ser miembro de una iglesia o lo que significa ser una iglesia. Si quisiera iniciar con esta pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias de no entender lo que es una iglesia local y lo que significa ser miembro? ¿Cuáles serían las consecuencias de no entender lo que significa una iglesia local y lo que significa ser miembro? Muchas pueden ser las respuestas, muy parecido a la encuesta que les mandé y que muchos me respondieron acertadamente. Pero quisiera mencionar estos argumentos o estas consecuencias que el autor plantea. Miren lo que plantea el autor de este libro, manera de introducción a la temática. Él dice: hay cristianos que piensan que es correcto asistir indefinitivamente a una iglesia sin unirse a ella. O sea, no hay un compromiso. ¿Cuál es la consecuencia de no entender la iglesia local? No hay un compromiso. Yo asisto y no me uno a ella. Okay. Obviamente hay razones detrás de todo eso, pero él lo presenta desde un punto de vista de personas que no quieren asumir una responsabilidad con la iglesia. Note esta siguiente consecuencia que el autor presenta de no entender lo que es una iglesia local y lo que significa ser miembro de una iglesia. Dice que hay cristianos que piensan que pueden separar el bautismo de la unión de la iglesia, es decir, que se pueden ser miembros sin bautizarse. Hay un temor, un pánico al bautismo. Yo asisto años a la iglesia, pero si yo me bautizo, me aparto. Entonces hay un temor, un pavor al bautismo. No entienden lo que significa ser miembro de una iglesia local. No entienden lo que es la iglesia local. Y miren esta que me llamó la atención. Hay cristianos que opinan que no hay nada malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales cada mes, aún más. Cristianos que dejan de congregarse simplemente por el ocio. Eso, obviamente uno entiende que hay personas que no se congregan por el trabajo, porque están enfermos, pero el autor lo presenta de que simplemente se quedan el domingo por pereza. Entonces, miren esta. Esta es la que les quería mencionar. Hay cristianos que compran casas o alquilan apartamentos sin apenas considerar que algunos factores como la distancia y el costo afectarán su disponibilidad para servir a su iglesia. Eso me confrontó. Que muchas veces hacemos planes para mudarnos, hacemos planes para buscar el apartamento y no se tiene en cuenta cómo la distancia que usted está teniendo va a afectar el servicio a su iglesia. Es esta que está aquí. Y la siguiente es muy parecida. Que hay cristianos que toman decisiones importantes en su vida. Trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, decisiones importantes en su vida, etc. Trasladarse, un ascenso, casarse, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia de amistades en la iglesia, o sin consultar la sabiduría de los pastores y de otros miembros de la congregación. Es como casa sola, ¿cierto? Es mi vida y no quiero que nadie se meta en mi vida. No tienen en cuenta cómo sus decisiones van a afectar la relación, sus amistades con la iglesia, y aún no consultan a
sus pastores o al equipo pastoral. Y creo que estas consecuencias de no entender lo que es una iglesia local y ser miembro de ella es como un llamado a cambiar la forma de pensar. Y no estoy diciendo que esto está sucediendo aquí. Solo estoy mostrando el peligro que hay que evitar si no se entiende bien lo que es una iglesia local y la importancia de ser miembro de una iglesia. Y quiero que reflexionemos en este tema.